Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 21 de la asignatura Instalaciones Eléctricas para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23360-B1. La sesión del día de hoy pues va a continuar con todo lo que es diagramas de cableado. Y vamos a ver si hoy por fin vemos cuadro de cargas. Y pues va a estar más enfocada a esos casos de estudio típicos en los cuales pues desde el punto de vista de instalaciones residenciales de baja tensión ustedes van a poder pues hacer diagramas unifilares de instalaciones pues también un poco más complejas, aunque yo me imagino que ustedes tienen conocimiento de eso adquirido pues en los diferentes cursos que han visto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, diseño de trayectorias. Lo de diseño de trayectorias que estábamos viendo el día de ayer, pues era un ejercicio en el cual ustedes debían de alguna forma como sugerir o pues podían sugerir algo relacionado con el concepto de trayectorias para este esquema que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Algunas recomendaciones respecto de eso, pues para que lo tengan ahí bien al tanto, es que usualmente las trayectorias tienden a ser rectas, ¿no? Es decir, no se sugieren trayectorias como de pronto vi en algunos de los ejemplos que estaban mencionando, que era algo relacionado. Permítanme un segundo. Ya, ok. No veo aquí porque se me perdió el lápiz, que se me perdió el lápiz el lápiz de la tableta. Vamos aquí por un momento cerrar y vemos aquí qué fue lo que pasó con el bolígrafo digital. Área de trabajo. Es la 1. Ahora sí. Ahora sí. Listo, es que estaba mal configurado esa partecita. Listo, entonces lo que les decía, las trayectorias no suelen ser, digamos, de forma circular, no, para nada. O sea que esto que estoy colocando acá no es de alguna forma la realidad. La realidad es que las, digamos, trayectorias son, digamos, totalmente rectas. Y la idea es que yo pueda conectar desde la caja de distribución comenzar a hacer pues todos los circuitos relacionados con lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, algunos ejemplos que pues vi en la en los ejercicios que enviaron el día de antes de ayer, o sea, el miércoles, algunos lo enviaron antes de ayer o otros lo enviaron antes de ayer el martes. Es conexiones en las cuales incluían pues totalmente por ejemplo aquí las tomas de corriente, ¿sí? Y aquí por ejemplo entonces tenían incluidos esto de acá, ¿sí? Hay que tener presente todo lo que digamos, ¿sí? Hace referencia a que las tomas corrientes por ejemplo vayan por piso, y si en este caso estas tomacorrientes no van por piso sino van por pared, pero en una pared a una altura distinta, ¿sí? Entonces aquí debe incluir cositas de ese estilo, ¿listo? Bien, pero las trayectorias suelen ser rectas, no se permiten trayectorias en las cuales, ¿sí? Ustedes tengan que hacer algún tipo de o sea, por ejemplo, tampoco trayectorias diagonales, ¿sí? Esto no está permitido. O bueno,
no es que no esté permitido, pues lo he visto en algunos casos. Me hacían esa pregunta muy particular y aquí yo hago la salvedad, ¿no? Usualmente digamos, para estas luminarias de este tipo, si no están, digamos, sobre drywall y están, por ejemplo, incluidas y tienen, digamos, la configuración para hacerla en una caja octagonal, ¿sí? Las cajas octagonales solamente tienen aberturas para tubería en estas, digamos, en estos puntos, ¿no? No tiene aberturas para tubería, por ejemplo, aquí en las diagonales, ¿no? O sea, como no tiene aberturas para las diagonales, pues entonces tubería en forma diagonal no puede, digamos, considerarse, ¿no? Sin embargo, pues esto todo es desde el punto de vista empotrado. Como les decía a ustedes, puede que de repente yo tenga la posibilidad de que estas estén, por ejemplo, sobre un techo falso o el techo drywall, y entonces incluyendo las tuberías, seguramente pues aquí el conductor va a ir simplemente a un punto y va a ir bajando hacia, por ejemplo, esta tubería de acá. ¿Listo? Y pues porque aquí no tendría, digamos, necesidad de tubo, de algo que lo proteja como tal al conductor. ¿Listo? Sin embargo, también es versátil porque permitiría hacer el cambio de los conductores en caso dado que pues hubiese necesidad de eso, ¿no? Uno coloca principalmente la tubería por dos razones. La primera es para proteger los conductores, como les decía el ingeniero en clase, que uno protege pues el conductor bastante en una instalación o en un sistema eléctrico. Entonces uno utiliza la tubería para eso, y la otra es pues para cambiar más fácilmente el cableado si llega a darse esa situación. Muy bien. Entonces, decirles que si hay un criterio de diseño particular para, por ejemplo, decir que la ruta tiene que ser de alguna forma o que tiene que estar estipulada de cierta forma, pues no existe, ¿no? Lo que dan son unas recomendaciones, o sea, una recomendación para cablear, perdón, para hacer la trayectoria en función de lo que ustedes considerarían como económico o como lo más, digamos, barato posible, ¿no? Desde el punto de vista de un criterio económico, ¿no? Bien, en este caso, pues lo que tendrían que haber hecho era, pues, disponer del tablero de distribución primero, ¿no? El tablero de distribución para este caso pueden considerarlo, o pues digamos podrían tener una opción de consideración de pronto en un sitio donde tenga fácil acceso. Podría de pronto ser acá. Aquí colocarían ustedes su tablero de distribución, y con ese tablero de distribución, a partir de ahí, ustedes podrían hacer el diagrama de trayectorias, ¿no? Para formatos en AutoCAD, ustedes podrían, digamos, colocar la tubería de un color plano, un color negro, ¿sí? Y eso sí, con líneas rectas. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes consideraron que hay un circuito de propósito general, ¿sí? Entonces seguramente las tuberías más apropiadas van a estar desde este punto hasta acá, ¿sí? Desde este punto hasta acá, ¿sí? Yo podría conectar directamente este punto acá, ¿sí? Si digamos, las tomacorrientes resultan que están a la misma altura, ¿no? Podría conectar este punto acá, ¿sí? Podría tratar de conectar este punto aquí, ¿sí? Podría intentar conectar este punto aquí, subirlo acá, ¿sí? Y volver a bajar, por ejemplo, en la tubería acá, ¿sí? Esto podría pasar por acá, esto podría pasar por aquí, ¿sí? Llevar acá, llevar acá, ¿sí? Puede ser un enfoque, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Ahora que lo veo no me gusta mucho, lo voy a llevar más bien es por acá. Parece como más, posiblemente más consistente por acá.
me lo puedo llevar por acá, me lo llevo por acá. Bueno, creo que me lo tendría que llevar acá. Luego esta posiblemente lo haga así y lo haga así. Bien, vuelvo e insisto, esto es una primera opción, una primera aproximación del diseño, ¿no? Esto puede pues, representar desde un punto de vista de costos un camino mucho más largo, ¿no? Lo que sí trato aquí de establecer como diferenciación es que este circuito de las habitaciones lo consideré como un circuito de propósito general, ¿no? Propósito general. Y al ser un circuito de propósito general es muy común que en la práctica se enumeren, pues, por ejemplo, los que se enumeren digamos, los tomacorrientes y los elementos que pertenezcan a ese circuito. Si yo tracé aquí un número de circuito, pues entonces quiere decir que esto va a pertenecer como tal al circuito en particular, ¿no? Entonces aquí yo tengo el 1 y todo esto me va a indicar que es el 1. Entonces con eso ustedes saben, es como cuando uno hace instalaciones en cableado estructurado, usualmente hace una notificación, un etiquetado en la industria de la toma a la cual pertenece, por ejemplo, un switch. Bien, de acá podría haber otro enfoque, y es que, por ejemplo, yo tenga aquí mi tubería de color negro, entonces de aquí podría salir una tubería que viene, por ejemplo, directo acá, ¿sí? Que viene directo acá, ¿sí? Esta que viene directo acá y puede salir directo acá para, por ejemplo, el solamente el baño, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De aquí podría entonces yo sacar la tubería para, por ejemplo, este circuito que viene acá. Viene aquí, viene aquí. Este podría yo sacarlo por acá, sacarlo por acá, sacarlo por aquí, por ejemplo, y puede ser una tubería que viene acá para sacarlo así. ¿Listo? Entonces ahí yo estoy haciendo un diseño de trayectorias y la idea es que yo conecte pues todos los elementos que considere. Otra forma es decir, bueno, aquí yo coloco una tubería para unir esto de acá, aunque no es recomendable tener tampoco una tubería tan larga por una razón, porque pues el circuito puede ser más corto por otro lado. Por ejemplo, en mi casa en Bogotá, cuando yo tuve que reformular un poco el diseño de instalaciones en la casa, anteriormente lo que se hacía era pegar el circuito directamente de acá, y entonces lo que se hacía era pues colocar una derivación de acá para pegar, o al menos lo hicieron así, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista no es una buena práctica, porque pues el conductor que hay que trazar desde la trayectoria para llegar hasta acá pues es mucho más largo, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos va a hacerlo entonces de color, por ejemplo, rojito, y de color rojito, entonces esta ya sabemos que, por ejemplo, son 2. Este sería, por ejemplo, la circuito 2, ¿sí? Y este, por ejemplo, sería el circuito 3, ¿no? Bueno, yo sé que ahí ustedes me entienden a qué es lo que hago referencia a que esto sea un circuito, ¿no? Porque de repente aquí podemos haber colocado más tomacorrientes o más, digamos, sí, tomacorrientes para alimentar, por ejemplo, la estufa, ¿sí? Aquí nos falta, por ejemplo, tomacorriente, ¿no? Listo, pero en general así es como se procedería a hacer un diagrama de cableado. Que sea más económico esta versión que otra, bueno, habría que revisar eso, ¿no? Revit ya en esta actualidad tiene la capacidad de
determinar si cuánto material se va, ¿no? Pues porque yo hago un diagrama de trayectorias mucho más preciso con tubería y entonces yo ya sé que se me va tanta tubería, ¿sí? Y si en uno se me va respecto del otro, pues genial, súper. Entonces se me da menos, entonces esa es la versión más económica que ustedes pueden tener en este caso. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí en este momento del diseño de las trayectorias o se entiende. Bueno, entonces vamos a proceder con la presentación. ¿Listo? Bien, entonces ya entendido pues más o menos lo que es el diseño de la trayectoria, vamos a mirar entonces ahora lo que son casos de estudio, diagramas de cableado que ya habíamos visto previamente, pero que ahora vamos a analizar desde el punto de vista del diagrama unifilar que los acompaña, ¿no? ¿Sí? Nosotros vimos la clase pasada algunos de los ejemplos y ahorita pues les voy a traer ya el ejemplo, pero también vamos a realizar el diagrama unifilar para que ustedes cuando hagan su diagrama de cableado, este diagrama de cableado pues esté acompañado, para este caso particular, de un diagrama unifilar. ¿Listo? Este es el primer casito de estudio, ¿sí? Primer casito de estudio de circuito de una luminaria controlada por un interruptor sencillo, ¿sí? De pronto quería hacerlo con el PowerPoint, pero creo que lo voy a hacer mejor con el lápiz para que me quede un poco más fácil y no gastar tanto tiempo pues, en el diseño que estoy haciendo ahí. Ustedes en efecto lo van a hacer en su AutoCAD. Bueno, entonces inicialmente aquí tenemos la simbología que usualmente se usa. Noten que aquí tenemos un tablero de distribución, una luminaria, un interruptor conmutable, ¿sí? Este es un interruptor doble conmutable, de acuerdo pues a la simbología de la IEC, doble conmutable o 4 vías, un toma corriente de 110, una lámpara incandescente, un interruptor doble, ¿sí? Un interruptor sencillo, y esto es lo que vamos a usar el día de hoy. Nótense que aquí tenemos unas configuraciones relacionadas con unos símbolos que me van a indicar cuántos conductores van a haber por tubería. ¿Listo? Este que tenemos acá, que es de color como azulito, es la tipificación que se tiene para fase. Esta que tenemos acá en amarillito, la tipificación que se tiene para fase. Esta que tenemos acá, la tipificación que se tiene para fase. Este que tiene aquí puntico es la tipificación que se tiene para neutro, y este que tiene acá es la tipificación que se tiene para el polo tierra. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Noten que el circuito es claro en esto, ¿no? Nos está diciendo que viene de aquí en la parte de abajo lo que son fase, neutro y tierra, ¿sí? Y que pasa por un interruptor sencillo hasta una luminaria. Entonces el diagrama unifilar de eso es bastante sencillo, porque tendríamos que analizar que en este caso es un interruptor sencillo, o sea que tendríamos que utilizar este de acá. Si por ejemplo lo configuro así, ahí tendría mi interruptor sencillo. Y pues la luminaria donde se encuentre, ¿no? Si por ejemplo la luminaria está acá, pues entonces yo colocaría la luminaria acá. Si es una luminaria incandescente, por ejemplo, para mi ejemplo, lo voy a colocar así, ¿no? Ya he colocado entonces los dos símbolos que pertenecen pues a este y que pertenece a este. ¿Listo? Bien. Ahora lo que hacemos es el diagrama de trayectorias. Noten que el diagrama de trayectorias pues vendrá por acá y simplemente vendrá por acá. ¿Listo? Y luego tenemos que colocar cada uno de los símbolos que hace referencia a la configuración de este circuito. Entonces, si se supone que la fuerza power source viene con dos cables, un cable de neutro, un cable de fase y un cable de tierra, pues entonces ustedes colocarán el color que se supone que tiene que venir, ¿no? Si simplemente es un color negro, pues entonces colocarán una fase de color negro acá, colocarán una fase de color negro, ¿sí? Sabemos que esa fase viene acá,
y esa fase noten que tiene que pasar por acá, interrumpirse y pasa por acá. Entonces quiere decir que esta de acá llega a la luminaria. En muchas ocasiones, para diferenciar esta fase de esta otra, porque realmente desde el punto de vista circuital, este de acá queda desenergizado hasta que esto no hace contacto. Entonces en muchas ocasiones le colocan aquí algo que se llama el retorno. Quiere decir que este es el cable de retorno que sale desde el punto hasta eso. Pero esto en algunos planos profesionales no se encuentra. Esto es más como una cosa didáctica, ¿no? Entonces yo lo coloco así para que se entienda que este cable es interrumpido, ¿sí? Dependiendo aquí de la configuración. Se llama pues retorno porque en algunos casos, dependiendo de la configuración, ya vamos a ver, tiene que devolverse el cable, ir y volver. Bueno. Luego acá tenemos una configuración de neutro, ¿no? O sea que tenemos que colocar aquí un neutro. Le colocamos aquí neutro. El neutro viene por acá y viene por acá. Y la tierra, yo lo coloco aquí en blanco y negro, pero ustedes pues lo colocarán en su AutoCAD con los colores en los que deben ser, digamos, correctos, ¿no? Y nótense que aquí ya tenemos la configuración del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que para esto ya vamos a tener aquí 3 conductores. O sea, aquí ya tenemos 3 conductores. Si sabemos que en nuestro circuito finalmente vamos a tener 3 conductores acá, la pregunta que nos queda por hacernos es, bueno, ¿de qué tamaño es la tubería? ¿De qué tamaño es la canalización de acá? Entonces, una de media, una de 3/4, ¿sí? Usualmente para instalaciones de casa, las tuberías están de media y en algunos casos, no todos, de 1 pulgada, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante saber las canalizaciones? Porque pues, las canalizaciones tienen una capacidad de conductores, ¿sí? Porque físicamente no caben, ¿no? Físicamente los conductores no caben ahí, y no solamente en muchas ocasiones no caben, sino, por ejemplo, la tubería tiene este tamaño, ¿sí? Y, por ejemplo, dice que le cabe, por ejemplo, digamos, 6 conductores a esta tubería, ¿no? Pero entonces ustedes dicen, pero aquí le cabe un poco más, ¿no? ¿Sí? Aquí le debe caber un poco más, en este pedazo también le cabe otro más, pero también se deja un espacio de maniobra, se deja también un espacio para evitar que haya calentamiento, ¿sí? Entre otros. Entonces cuando la norma les dice a ustedes que por la tubería va tantos circuitos, tantos conductores, no circuitos sino conductores, pues entonces usted le hacen caso a la norma en ese sentido. ¿Listo? Bien. De esta es la forma que uno ya está de alguna forma como dimensionando cuántos conductores va por cada uno de los caminos que vamos a tener, ¿no? Seguramente pues en un circuito y un esquema mucho más grande, ¿sí? Aquí vamos a tener más conductores, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Eso ya dependerá del caso de estudio que ustedes estén analizando en sus instalaciones. ¿Listo? Bien, ya tenemos nuestro primer casito. Ok, avancemos al siguiente. Entonces el siguiente, ¿cuál es la diferencia del siguiente a este? ¿Sí? Notemos que la diferencia anterior a este, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Entonces tenemos un interruptor, se sigue manteniendo el interruptor. Perdón, lo hago de color negro. Bueno, una cosa que me faltó acá, importante, no lo escribí, pero ahora sí aquí lo escribo. Y tengo aquí por ejemplo, mi luminaria incandescente. ¿Listo? Tengo aquí la tubería, o digamos la trayectoria, y aquí tenemos la tubería. Y lo que me faltó del anterior, nunca se les olvide, es el diagrama de punteado, ¿sí? Para lo que son luminarias y para lo que son interruptores y luminarias, digamos el conjunto que está controlando las luminarias y
y los interruptores. ¿Listo? Bien. La diferencia en el anterior con este es que la fuerza, es decir, lo que es fase y neutro, viene por la parte de arriba. Noten que aquí vendría entonces una fase, ¿sí? Viene un neutro y vendría una tierra, ¿no? Vienen por la parte de arriba, o sea, vienen en esta dirección, ¿sí? La diferencia con el anterior es que antes, ¿sí? El interruptor, la fase neutro venía por abajo, ahora viene por ¿dónde? Viene por arriba. Y nótense que aquí el neutro ya para acá, ¿sí? Entonces lo que vendría aquí sería una fase que tiene que seguir derecho, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Tiene que seguir derecho hasta aquí y devolverse, o sea que aquí tiene que haber una que se llama el retorno, ¿sí? Retorno. Y ahora sí viene aquí. Y por último, la tierra, que siempre va en toda parte del circuito. Ahí tenemos nuestro otro circuitico que nos puede servir ahí en ese caso. Muy bien. Y aquí ya entonces nos damos cuenta, fíjense que aquí es bastante particular, solamente tenemos una fase y la tierra, pero aún así hay tres conductores, ¿sí? Aquí hay tres conductores, ¿sí? Aquí hay tres conductores, eso es lo que ustedes tienen que dimensionar, y aquí también hay tres conductores, a pesar de que hay fase, neutro y tierra, y a pesar de que aquí hay dos fases, no es que sea bifásico, ¿no? Es que hay una fase y un retorno y una tierra, ¿listo? Muy bien. Avancemos. Ahora este circuito se lo voy a dejar a alguien. Ustedes me imagino que tienen la posibilidad de hacer anotaciones en la pantalla. Entonces vamos a empezar con alguien que nos colabore haciendo este diagrama unifilar de este que tenemos aquí en pantalla. Preguntémosle hoy a ver, preguntémosle a David Eduardo. Buenos días, David. Buenos días, profe. Bueno, ¿me puedes hacer un favor? ¿Verificas que tienes la posibilidad de hacer, de rayar la pantalla? No, no sé cómo, profe. Aquí en Acá la, por el Zoom. sí, por el Zoom, ahí en la parte de arribita debe decir anotación, ¿sí? Mira a ver si se te alumbra un lapicito que dice annotate. No sé si tu Zoom está en inglés o en español. Entonces, anotación. Sí. Mira a ver si puedes seleccionarlo y rayar la pantalla. ¿Sí Excelente, se vio? listo, sí se vio, correcto, muy bien. Listo, entonces colabórame haciendo ese diagrama que tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo sería entonces ese diagrama en pantalla? Más o menos una aproximación. Ya sé que de pronto tú no tienes un lápiz como lo tengo yo, de pronto tendrás un mouse, entonces no importa que te Sí. quede un poquito torcidito, pero lo importante es que hagamos la tipificación de lo que dice ahí. ¿Cómo sería entonces, David? Mientras tanto los otros compañeros entonces van eh, pensando cómo sería entonces esta configuración que tenemos acá de un circuito de dos luminarias controladas por un solo interruptor sencillo. Si mal no estoy, el Zoom también te permite, verifica a ver si te puede permitir ahí anotación y ahí dice forma, si mal no estoy, donde dice dibujar y hay como unas formitas para que te quede más fácil hacer los círculos. Mira, ¿si ves cómo los hago yo ahí? Ah, sí. ¿Sí? Sí, Entonces, ya me di cuenta. para que no sufras tanto con los círculos, ¿listo? También tiene la posibilidad de hacer líneas, ¿listo? Esa interacción me parece mucho más chévere.
No hay problema, tranquilo. Listo, ya apareció un circulito. Quisiera confirmar si otros compañeros del salón están viendo lo que está haciendo David. Sí, señor. Sí, perfecto, listo, muy bien. Entonces ya lo van siguiendo también, ¿listo? Y pues vayan estudiando algunos casos porque van a también hacer aquí algunos dibujitos adicionales, ¿listo? Perfecto, ahí vamos con calma, David. Muy bien, entonces ahí sacaste el interruptor sencillo. El interruptor sencillo también le llaman dos vías, ¿no? Dos vías porque tiene dos caminos, una entrada y una salida para sacar, digamos, permitir el flujo de la electricidad. Los conmutables le llaman también tres vías, por eso aquí aparece two-way switch, ¿sí? Bueno, notemos acá que la fuerza, es decir, lo que es la parte de lo que es la parte de fase neutro y tierra vienen por abajo, ¿no? Muy bien. Vemos entonces una fase, un neutro y una tierra. Profe, una pregunta. Dime, Iván. No importa el orden que yo coloque en el diagrama unifilar la fase, neutro y tierra. Tú dices así, por ejemplo, aquí coloco primero fase, después neutro y después tierra. No importaría que yo coloco tierra, neutro y fase o cualquier orden, ¿es lo que preguntas? Vale, profe, gracias. Sí, pero sí es lo que preguntas, Iván. Sí, señor. Ah, sí, no importa, realmente como eso es un diagrama, realmente no. Ahora, ¿qué es lo que mayoritariamente he visto, no? Colocan primero lo que son todo fases, luego los neutros y por último las tierras. Pero realmente no importaría, ¿no? Al menos desde mi punto de vista no importaría, ¿no? Pero ¿cuál es la costumbre que te digo? Pues fases, neutros y tierras. Bueno, neutros no. Ah, bueno, sí neutros porque podría que por una sola tubería, podría que pasaran, podría que por una sola tubería pasen varios neutros, ¿no? De diferentes circuitos, ¿no? Gracias, profe. Listo, Iván, perfecto. Listo, perfecto. ¿Ya acabaste, David? Estoy mirando si se puede hacer línea punteada, pero no encuentro acá. Ah, ya, ok. No, pues si quieres te colabora ya con la línea punteada que me imagino que te va a quedar un poco más complejo. Es Sí, que como yo sí tengo un lápiz, entonces es mucho más fácil para mí. Ahí te colaboro con la línea punteada, ¿listo? Listo, muy bien. Perfecto, entonces ese es tu diagrama, ¿sí? sí, señor. Listo, perfecto. ¿Hay alguien que quiera aportar algo referente a lo que hizo aquí el compañero David? ¿Alguna sugerencia, recomendación? Creo que debería ir una línea punteada desde el interruptor hasta el segundo bombillo, ¿no? Desde el Sí. interruptor hasta el segundo bombillo, así como lo coloqué, ¿no te parece que sea apropiado, Daniel? Pues, o sea, se supone que lo que estoy ahí mostrando es, es qué controla qué, Sí, o es simplemente la forma en la que está conectado. sí, es decir, esta línea punteada lo que pretende mostrar es que hay un control desde dónde,
desde este interruptor a este y a este. No sé si se entiende ahí, ¿sí? Eso es una forma de hacerlo. Creo que lo que tú dices es la otra forma que también se coloca. Voy a colocar aquí en color azul. Es decir, le colocan aquí el punteado hasta el interruptor que tenemos, hasta el bombillo que tenemos acá, y desde ese punto sale hasta el otro de acá. ¿Listo? En cualquiera de las dos opciones, al menos para mí, yo las entiendo. No sé si de pronto se entiende más la azul o la roja. Pues a mí me parece más intuitiva la roja, pero si la azul. Pero si se usa ambas, pues... Sí, cualquiera de las dos, yo no tengo problema con ninguna de las dos, ¿sí? Lo que es línea punteada, curveada en los planos, siempre indican que control. ¿Listo? Eso sí está claro en lo que son las tipificaciones de la IS. Ahora, respecto a lo que es el diagrama unifilar que plantea David, ¿cómo se encuentra ahí configurado? ¿La cantidad de fases, neutros y tierras son correctas? Sí. Listo, perfecto. Entonces revisemos acá. Voy a aquí rayarte a ti bueno, aquí viene una tubería para alimentar directamente. Fíjense que aquí tenemos la tubería y viene aquí fase, ¿sí? Viene neutro y viene tierra. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ¿listo? Aquí hay una fase que se interrumpe para poder alimentar esta de acá, ¿listo? Y con eso entonces ya es más que suficiente para simplemente hacer el cableado del circuito, ¿listo? De pronto alguien podría pensar que aquí tiene retorno, ¿no? Pero no tiene retorno porque la fase se interrumpe automáticamente aquí cuando estamos en ¿dónde? En nuestro interruptor de entrada, ¿listo? Y noten que ustedes pues pueden llegar con una fase, que en este caso esta fase sería una fase retorno, ¿no? Si lo hacemos desde un punto de vista académico, yo usualmente le coloco aquí la R para indicar que es el retorno, o estos cables, digamos que usualmente también lo he visto en configuraciones de algunos PPs académicos, le colocan es el T, el traveler, ¿sí? Que es el viajero, ¿no? Pero pues colocarle T de pronto puede ser un poco confuso porque se puede confundir con tierra, ¿no? Es que lo que pasa es que tierra en inglés es ground y aquí en inglés es, entonces aquí le colocan eso usualmente el T, pero no. Se entiende que este R es como si fuera el viajero, el que digamos queda por un momento desenergizado, ¿sí? Desenergizado para llevar electricidad a los dos puntos, pero que está conectado. Cuando hace la interrupción, pues basta con que esto quede de una vez energizado y alimentaría entonces a los dos circuitos. ¿Listo? Entonces no es un cable que se devuelve, ¿no? Sino es un cable que sigue derecho. Ustedes mirarán ahí cómo le queda pues más fácil para entender colocando la R o no colocando la R, ¿listo? Eso ya lo decidirán ustedes en sus diagramas. Ahora, en los diagramas que uno presenta, por ejemplo, el operador de red, eso no se coloca, o yo usualmente no lo coloco, ¿no? Porque ya se sobreentiende que ustedes tienen la capacidad de interpretar que hay siempre un retorno o no cuando la configuración lo exija, ¿listo? Muy bien, David, muchas gracias por tu intervención. Miremos a ver otra posibilidad de circuito. Vamos a avanzar. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, David, cuéntamelo todo. ¿Esos circuitos de iluminación siempre llevan tierra? Porque, o sea, yo veo que la tierra está conectada como a la caja octogonal y a la caja donde se mete el switch. Correcto. Pero, pues, yo por lo general las veo que son como plásticas. Sí. O sea, yo sé que hay metálicas, pero la mayoría de veces son como plásticas. Entonces, ¿cómo se conectaría ese cable de tierra ahí a esas cajas si son plásticas? Sí, bueno, en teoría, digamos que la caja plástica no debería estar en instalaciones de este tipo, ¿no? ¿Sí? O al menos yo no las consideraría pues un buen referente, ¿no? De colocar en casa. Lo que pasa es que pues el riesgo que se presenta en casa pues es mucho menor a que por ejemplo se presenta en industria, ¿no? ¿Sí? En muchos casos pues la configuración que se coloca pues
tiene que tener digamos especificaciones para plástico bien claras, ¿no? Ahora, si yo llego a tener una caja, ¿sí?, de plástico en por ejemplo una toma de corriente, y pues hay una puesta a tierra ahí como volando, pues no tendría como mucho sentido, ¿no? Colocarla pues en una de plástico, ¿no? Uno lo que busca es que pues las cajas, digamos, metálicas, pues si por ejemplo sufren de algún proceso de inducción, pues que la tierra de alguna forma como que disipe esa inducción. Pero en teoría, si nosotros tenemos una caja plástica, pues no deberíamos colocar una puesta a tierra, ¿no? No sería de alguna forma necesario. Sin embargo, yo siempre lo trato de colocar, o digamos la tierra se coloca por todo el circuito por razones es de inducción y de arco eléctrico, ¿no? Cuando hay interrupción, acuérdense que cuando hay interrupción realmente lo que hay es un arco eléctrico, ¿no? Por dentro se genera una chispa, y esa chispa puede llegar en algún momento dado que si el interruptor no está en buenas condiciones, trasladarse de pronto al usuario, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que esa chispa se vaya más directamente hacia dónde, hacia la puesta a tierra de la casa que hacia el usuario. Pero si me preguntas puntualmente que si en una caja de plástico se debe conectar la puesta a tierra, pues ahí es donde queda como un poco lo del tema de la norma, ¿no? Queda como volando, no dice nada, o al menos yo no he encontrado nada que diga referente a que las cajas de plástico deban conectarse a tierra, ¿no? Bueno, no sé si con eso pues resuelvo tu duda, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago yo? Yo usualmente son las cajas metálicas, ¿sí? Las cajas metálicas tienen un precio igual que las cajas de plástico, es decir, que no habría ninguna diferencia. Quizás de pronto desde el punto de vista mecánico, es decir, el cómo, digamos, se incorporan a la, digamos, a la instalación, pero desde el punto de vista mecánico, es decir, cómo se pegan más fácilmente las de plástico a la construcción, me da la impresión que es como más fácil que se peguen las de plástico que las metálicas, ¿no? Las metálicas sufren mucho que si por ejemplo usted hace mucha fuerza se despegan de la pared y entonces quedan volando, ¿no? ¿Qué otra cosa de pronto he notado de las plásticas? Bueno, las plásticas por ejemplo también tienen el problema es que si la instalación es demasiado digamos de cambios constantes, seguramente pues se puede partir más fácilmente el plástico, ¿no? Aunque también he visto que se parta el metal, ¿no? Pero mi recomendación desde el punto de vista de cuando yo siempre puedo hacer una instalación desde el punto de vista eléctrico residencial, utilizar cajas de metal, ¿listo? Es lo que yo siempre he hecho. E incluso la IEC, las normas NEC en Estados Unidos siempre hacen disposiciones de cajas metálicas, entonces yo prefiero guiarme por por la NET que de pronto pues algunas prácticas comunes que se colocan acá, listo. Pero vuelvo e insisto, la norma no dice absolutamente nada de si está, digamos, permitido o no está permitido, o al menos no lo he encontrado, listo. Si alguien de pronto sabe un apartado de RETIE donde mencione exactamente no se deben usar cajas de plástico para colocar interruptores, o interruptores y tomas y todo lo que hace referencia a una instalación de carácter residencial, ¿no? O incluso industrial, ¿no? Pues me lo dice y pues de una vez nos informamos todos, pero al menos no lo he encontrado yo. Listo. Bueno. Miremos este caso de estudio. Este caso de estudio es un circuito de una luminaria controlada por dos interruptores conmutables. No sé si alguien se anime a hacerlo o lo hago yo y luego hacemos el otro que es lo mismo pero cambiado. ¿Alguien se anima a hacerlo? Bueno, voy a hacer yo este, que es el conmutable. Fíjense que ahí tenemos dos circuitos conmutables y una luminaria, y el que sigue si lo hace alguien que selecciona así del grupo, ¿listo? Bien, entonces notemos que la fuerza viene por acá, ya vamos a hacer aquí la anotación.
la fuerza viene por acá, es decir que aquí viene fase, neutro y tierra, ¿sí? Y que está pegado a cuántos interruptores, está pegado pues a dos interruptores de carácter conmutable. Lo que le decía a ustedes es que también tiene tres vías, ¿no? Porque tiene tres puntos por donde se puede conectar y la corriente pues puede fluir, ¿no? Es 1, 2 y 3 vías. Pero este pues es conmutable, es un interruptor conmutable sencillo. Cuando yo digo conmutable sencillo, quiere decir que es de 3 vías, es porque en el mismo interruptor solamente hay un interruptor. Porque hay interruptores conmutables que son dobles. Yo puedo tener aquí interruptores conmutables dobles. O hay interruptores conmutables que son triples. ¿Sí? Es decir, dispongo de tres conductores, de tres interruptores en un solo punto. ¿Para cuándo se usa esto? Pues usualmente en la entrada, donde yo necesito conmutación desde dos puntos distintos, pues ahí puede ser una opción. O si por ejemplo yo llego a necesitar un interruptor conmutable, pero a la par necesito uno sencillo, yo podría utilizar uno sencillo como uno conmutable como sencillo, ¿no? Me imagino que ustedes tendrán como una idea de que si eso se puede transformar. Listo, muy bien. Entonces notemos que acá tenemos un interruptor conmutable. Entonces aquí tenemos que colocar el simbolito del interruptor conmutable. Bien, sería el primer interruptor. Luego, pues si hay otro punto en otro lado, pues entonces colocamos el otro interruptor conmutable. Y tenemos entonces nuestra iluminación en otro punto. Voy a colocar un incandescente, realmente entre una incandescente, entre una LED o casi cualquier tipo de iluminación va a ser igual. Viene por acá la tubería y esta tubería sube así. Entonces supongamos que ese fue nuestro diseño y finalmente ese es el diseño que vamos a tener de tubería. ¿Listo? Bueno, entonces ahora cómo configuramos los conductores, ¿no? Sabemos que viene fase, neutro y tierra. ¿Listo? Fase, neutro y tierra. Y yo les había mencionado que siempre van a haber dos conductores viajeros que van a salir de donde, desde conmutable a conmutable. Siempre van a salir. Es decir que aquí va a ir dos conductores. Podríamos llamarlos nosotros viajeros, ¿no? Le colocamos aquí un T para indicar que son viajeros, ¿sí? Pero esos viajeros, pues, como les digo, en los digamos, planos que uno entrega, nunca llevan, ¿no? Nunca van, ¿no? Estos traveler, que son los que aparecen aquí, este que está de color rojo y este que está de color negro, acá, ¿sí? Son los que van entre punto y punto de los conmutables, que son estos que tenemos acá. ¿Listo? Bien. Aquí entra un conductor, ¿sí? Y este conductor es el que entra a este punto de acá, ¿sí? Nótenlo aquí. Pero no viaja aquí. Él sale desde acá. Como si estuviera interrumpido por este conductor acá y ahí sí saldría, ¿no? Fíjense que ahí sí sale a la luminaria. Ahora tendría que entrar por un neutro. El neutro no se interrumpe nunca, ¿no? Y tiene que venir aquí una tierra. Y luego aquí vendría un neutro y vendría aquí una tierra. ¿Listo? Al menos desde el punto de vista de diagrama de cableado ya nos queda entonces correctamente colocado. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Se entiende cómo fue la configuración? Bueno, ¿qué nos falta acá? Pues nos falta mencionar el diagrama la línea punteada para indicar el control de desde dónde, desde los dos interruptores conmutables hasta la luminaria. ¿Cómo le colocamos acá? Pues aquí lo voy a colocar en color rojo y podemos indicarlo de la siguiente forma. Podemos indicar que estos dos vienen asociados, ¿sí? Y este viene asociado a este. ¿Listo? Bien. Esa es la forma de colocarlo.
¿Listo? Perfecto, muy bien. Ahora vamos a limpiar eso en pantalla y vamos a comenzar entonces con otra versión, que sería este de aquí. Fíjense que ahora la fuerza, es decir, fase neutro y tierra, viene por la parte de arriba y los conductores tienen que estar presentes, bueno, digamos que los conmutables están después de que está ya la luminaria. ¿Listo? Eh, Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien. Bien, bueno, Silvia. Bueno, ¿me confirma si tiene la posibilidad de hacer control con anotación en Zoom, por favor? Perfecto, listo. ¿Cómo harías ese diagrama unifilar de este diagrama de cableado que tenemos al lado izquierdo? Recuerda que también puedes hacer circulitos y bolitas ahí con Zoom. Entonces, pero yo le hice en azul. No importa, no importa. Por lo pronto no nos interesa aquí. ¿Listo? Esto va a ser algo académico aquí. No importa. Bueno, por este lado dijimos que venía La luminaria. Fase neutro y tierra. fase, neutro y tierra. Sí, correcto. Y ahora por aquí está los dos. Ay, se borró. Bueno. Los dos conmutables. Ahí está. Bueno, entre estos dos conmutables pues es lo mismo, ¿no? Primero haz el diagrama de trayectoria, Silvia. ¿Cuál sería el diagrama de trayectorias? Y luego miras lo del conmutable, digamos lo del cableado, lo del cableado unifilar, ¿listo? Perfecto, listo. Entonces sería así. Bueno, en este están los que dijimos que eran los dos viajeros. Perfecto. Vale. Y Ujú. Y entre estos dos hay tierra ¿En dónde? entre la luminaria y los conmutables. Me estás diciendo que si hay tierra en dónde? En este punto de acá, entre el luminario y los conmutables, que si hay tierra acá. Sí. Pues la norma dice que la tierra tiene que estar por toda la instalación. Sí. Luego la respuesta es sí. Y hay fase. Ujú. Y no. Bueno, pues no sé. Tienes que analizar qué es lo que hay ahí. Analiza el circuito. ¿Qué tendremos ahí, Silvia? Entonces piensa en el circuito y mira
la lógica de lo que tenemos a la izquierda para plasmarla en el diagrama de la derecha, en el diagrama unifilar. ¿Qué nos dice el sentido común en este caso? Que hay tierra y... Fíjate que aquí el de colorcito verde, ¿sí? El de colorcito verde, que es pues la tierra, está por toda la instalación. Nota aquí que entonces este vendría acá y en efecto tendría que estar pues la tierra por toda la instalación. Ahí con eso digamos ya estás indicando que es correcto. Bien, el neutro, tú lo colocaste un neutro acá. La inquietud que me queda ahí es por qué piensas que el neutro tiene que viajar hasta acá, ¿sí? El neutro solamente llega hasta la luminaria, ¿sí? Fíjate que aquí tenemos la luminaria, por lo que entonces el neutro aquí no necesitaría estar, porque yo no necesito un neutro en los interruptores, sino necesito es que neutro en el bombillo. O sea que aquí el neutro no va. ¿Está claro esa partecita? Sí. Listo. Los dos viajeros que tú dijiste, perfecto, porque son los que se van a conectar entre conmutables. Pero para que haya un proceso digamos, de control desde este punto desde estos dos interruptores, pues hay dos posibilidades. Viene aquí la fase, ¿sí? Y esta fase que tú estás colocando acá, pues es la fase que no entra al interruptor, perdón, a la luminaria, porque tiene que ir primero los interruptores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que haya proceso de control, la fase tiene que estar antes de, no después de. Muy bien. Entonces avanzamos acá y llega, por ejemplo, un punto común acá. ¿Listo? Y para que haya un punto de control, acuérdate que, mire, por ejemplo, en este circuito de acá, esto que tenemos acá es la fase, ¿sí? Y le colocan aquí un puntico. Y entonces este puntico que tenemos acá va y avanza hasta acá y mira que entra aquí al punto común del conmutable. ¿Sí te das cuenta acá? Bien. Y este de color negro, que ya es la fase completa, va por toda la tubería y ahí sí llega ¿a dónde? A la fase al bombillo, ¿no? Ahí llega el bombillo. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí ¿qué nos falta? Nos falta entonces colocar aquí este. Y fíjate que aquí tendríamos ese punto de acá. Permíteme un segundo. Hago la anotación acá. Entonces nos falta este. Esta es la fase que viene hasta acá. Entra a este primer conmutable. Pero aquí hay un conductor que tiene que devolverse el retorno, ¿sí? Que tiene que salir desde acá para llegar hasta ¿dónde? Hasta este conductor de acá. No sé si se entendió ahora sí. Sí. ¿Sí? Entonces aquí en este puntico está la fase que tú colocaste acá y aquí está la tierra que está acá. ¿Listo? No sé si los otros compañeros se entendieron. ¿Se entendió el proceso del diagrama unifilar que estábamos haciendo ahí con Silvia? ¿O alguien tiene alguna inquietud? Listo, ¿qué falta, Silvia? Faltan las líneas punteadas de... Las líneas de control, ¿cómo las colocarías tú? pues como las pusimos en el anterior. Correcto, sí, perfecto. Entonces, bueno, te voy a ayudar con las líneas porque yo sé que tú tienes un mouse y seguramente pues te va a ser un poco más complejo. Entonces aquí colocamos este de acá y este punto lo colocamos acá. ¿Así? ¿Estás de acuerdo con esa? Sí, sí, señor. Muy bien, perfecto. Listo, Silvia, te agradezco mucho por tu intervención. Bueno. Listo, perfecto. Entonces ahí tenemos el diagrama unifilar. Dime, Andrea. Qué pena no poder repetir lo del neutro en los conmutables, que no me quedó muy claro. ¿Lo del qué, Andrea? Lo del neutro que no va en... Ah, claro, sí. Los interruptores. Sí, bueno, estamos de acuerdo primero. Vamos a partir del primer supuesto, Andrea, que el neutro no se interrumpe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. El neutro no se interrumpe. Si el neutro no se interrumpe, la otra pregunta que hay que hacerse es, ¿será que es necesario que el neutro venga por acá? Viene la segunda pregunta, ¿sí?
Desde ese punto de vista no es necesario. Creo que tú responderías, incluso estarías de acuerdo conmigo en que no es necesario ahí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, partamos desde otro punto de vista. Si se supone que aquí no hay más, o sea, hasta aquí se termina, por así decirlo, la tubería, es decir, no hay más tubería, ¿sí? Porque si hubiera aquí más tubería, posiblemente tu sentido común sí te diría que por acá podría pasar un neutro, ¿sí? Pero si por ejemplo hasta acá, hasta aquí este punto no hay más tubería, la pregunta que nos queda ahora por responder es, y considerando que aquí voy a necesitar neutro, ¿dónde voy a necesitar neutro? ¿En la luminaria? ¿En los tomacorrientes? ¿Dónde los voy a necesitar, Andrea? En la luminaria. Correcto. Si lo necesitamos en las luminarias, ¿hasta dónde debería llegar el neutro? Es decir, para ti sería o tendría sentido que el neutro fuera hasta acá y se devolviera para digamos conectarse a esta luminaria. Ah, no, sí. Ah, ya entendí. ¿Sí? No, digamos, no es necesario, o digamos, yo lo puedo hacer, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Es decir, podría ir hasta acá y devolverme sin ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que estaría gastando material en ir y volver solamente por el neutro. Y el neutro, como ya sabemos que no tiene que ser interrumpido, pues básicamente yo lo dejo acá, porque lo necesito aquí directamente. ¿En dónde? En la luminaria. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Excelente, muy bien. Ok, avancemos. Miremos a ver si hay otro circuito que necesite conocerse. Miremos una última intervención. ¿Quién se anima a hacerlo? Yo lo hago, profe. Listo, Iván. Bueno, mira, tenemos este diagrama de cableado. ¿Cómo sería entonces el diagrama unifilar de ese, Iván? ¿Es conmutado o los terceros son conmutados también? Sí, este es conmutado. ¿Cuál es la diferencia en el anterior? Fíjate que en el anterior teníamos que la fuerza, es decir, fase neutro y tierra, entraba por la luminaria. En este caso, la fuerza va a entrar por uno de los conmutables, pero en el intermedio está la luminaria, ¿sí? Entonces, ambos son conmutables y es un un circuito conmutable que va a controlar una sola luminaria desde dos puntos distintos. ¿Listo? Listo. Profe, ¿cómo hago para dibujar? Bueno, métete ahí en las opciones de Zoom y en la parte donde dice opciones debe ir anotación. Verifica que tú la tengas, por favor. Ya. Sí, Ya, listo. sí, señor. Y ahí deben haber algunas opcioncitas donde, por ejemplo, te dice dibujar y en dibujar deben aparecer, por ejemplo, opciones como círculo, como rombo, bueno, como etcétera. Hay varias cositas adicionales que puedes usar. ¿Listo? Hoy. Sí, señor. Entonces, no sé. Muy bien. Bueno,
Ahora te colaboro con las rayitas y de pronto te queda más complicado, porque es que como yo tengo un lápiz, de pronto puede que para mí me queda más sencillo. Asumo que esta para ti va a ser tu conmutable, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto, bueno, ahí te colaboro con la rayita para que te quede un poquito perdón, más claro, más fácil, ¿listo? Que ya digamos eso es una cosa de estética, listo. ¿Cómo sería el resto? Tengo como una duda ahí. Sí, señor, Pues cuéntame. como no hay comunicación entre, o bueno, no sé, como en las anteriores, digamos, como estaban en el medio de los dos conmutables, pues había dos fases de envío, o sea, dos P's, el Sí. neutro y la tierra. En este no lo habría. En este, claro, sí, o sea, yo siempre tengo que conectar los conmutables, los viajeros siempre van a ir, eso sí va a ser claro. ¿Por dónde viene la fase del neutro? La fase del neutro viene por acá, ¿sí? En este caso Sí, particular, si digamos somos consistentes con el dibujo que tú estás haciendo, aquí esta partecita de acá no debería existir, porque eso no existe. Ok. la tubería llegaría hasta ahí, ¿sí? Por así decirlo. Listo. Y entonces, sí. Y entonces, supongo que esta parte sería lo que es las dos P's. Correcto, muy bien. Entonces esas van ahí fija y tendríamos que atravesar la luminaria, ¿no? O sea, si hacemos un diagrama de cableado, fíjate que en el diagrama de cableado del lado izquierdo vas a tener los viajeros que pasan, bueno, no es que pasen derecho, realmente aquí no pasan derecho porque ellos le colocan aquí unos empalmes, no sé si te das cuenta aquí que le colocan unos empalmes, le colocan unos empalmes acá que son a mi modo de ver innecesarios acá porque pues estos conductores pueden pasar derecho hasta acá, ¿no? Pero fíjate que esos pasan derecho hasta acá, o sea, hay un cableado que va desde los puntos viajeros desde el primero hasta el punto viajero del segundo, ¿listo? Entonces que tiene que ir sí o sí los viajeros. Así. Listo, entonces el primero de los viajeros, bueno, aquí tú tienes los dos viajeros, ¿listo? Tienes que darle como final a todos los conductores, entonces la recomendación es coloca aquí los otros dos, ya sabes que estos son viajeros, ¿no? Aquí tenemos entonces el T y este O que sea, aquí tenemos también acá. tendría que colocar los dos viajeros. Claro, sí, porque esos van conectados directamente desde dónde, perdón, aquí yo estoy colocando tierra y no. Por eso es que yo no coloco el T en algunas ocasiones porque se confunde con tierra, ¿no? Y no estoy diciendo que eso sea tierra. Lo que estoy diciendo es que estos conductores de acá van conectados para indicar que estos dos conmutables van conectados. ¿Listo? Profe, y acá podría ser, bueno, ya para conectar, o sea, solo me falta hacerla como la conexión entre la línea punteada entre el bombillo y los dos Sí, pero conmutables. ahí te falta todavía una cosa, Iván. Eh, Digamos, en cuanto a fases todavía te falta una cosa. Y en cuanto a tierras te faltan todavía tierras. Espera, tengo que hacer también lo que es las dos T's acá, o sea, los dos viajes, la Lo- tierra y la fase para este. claro, entonces los dos viajeros, mira, los dos viajeros están representados por estos que tenemos acá, ¿sí? Estos dos de acá y estos dos de acá. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. Que es la conexión del conmutable 1 al conmutable 2 para que haya ese proceso de conmutación, ¿listo? Bien, ahora, el neutro que tú estás colocando acá está correctamente colocado porque este pasa derecho y llega directamente a la luminaria y no lo colocas acá pues porque es innecesario hacia allá, ¿estamos de acuerdo? Lo que le decía a Andrea, ¿no? Pues como el neutro no se interrumpe, pues no va a ser necesario llevarlo hasta acá, por lo que entonces se queda aquí en la luminaria, ¿listo? Pero nos falta un conductor que es el control y es el retorno de este, o sea que este viene acá y necesitamos aquí un retorno, ¿sí? De acá hasta acá para controlar ahora sí la luminaria, porque fíjate que aquí viene la fase sin interrumpir, la metemos a este interruptor conmutable, ¿listo? Salen los dos viajeros que pasan derecho, pero aún no hemos conectado la fase
que va a controlar esta luminaria, y esta fase que va a controlar la luminaria es este conductor que sale de acá y que tiene que devolverse hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es este conductor de acá? Míralo aquí en la foto. Este conductor que es el C, mira que este va de aquí hasta la luminaria. Fíjate que este va hasta la luminaria, ¿sí? Que es este R que estoy dibujando ahí. ¿Listo? Falta otro conductor acá. Pues como en la instalación siempre va tierra por todo lado, ¿sí? Entonces aquí ¿qué pasaría? Faltaría pues la tierra acá, faltaría la tierra acá. ¿Listo? Bien, listo, perfecto. Ahora sí, los diagramas punteados de control. ¿Cómo sería entonces ese diagrama de punteado? Pues viéndolos, o sea, recordando los otros dos gráficos, el bombillo tenía que tocar los dos conmutadores, pero no sé si se pueda, o sea, el bombillo y que toque a uno independientemente, o sea, lo puedo hacer así. Es decir, a ver si te entiendo. Es como hacerlo así. Ah, bueno, lo vas a hacer tú, listo, dale. S y S, claro, así se puede. O al menos yo lo entiendo porque lo que le dije a Daniel, ¿sí? A Daniel yo le dije que no importaba porque las líneas punteadas, curveadas, solamente curveadas, siempre nos está indicando es control, conexión que hay, ¿listo? Una conexión que hay, ¿sí? Por dentro del circuito pues va a tener obviamente su control conmutable y que va a pasar que cuando lo apagamos acá y acá pues se va a apagar ahí, eso no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero en el diagrama punteado puede que no se entienda si estos son un interruptor sencillo que está apagando a dos o si eso no nos interesa ahí por lo pronto. Lo que sí nos interesa saber es que estas dos pretenden controlar a esta única luminaria. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto, listo, muy bien Iván, muchas gracias por tu intervención, espero que te haya quedado un poquito más claro, ¿listo? Gracias. Listo, perfecto, entonces ya tenemos aquí otra versión de diagrama unifilar. Yo pues les recomiendo que practiquen ahí algunas de las opciones. Aquí tenemos otros casitos, este pues podría ser otro caso de dos diagramas conmutables con dos luminarias, dos interruptores conmutables con dos luminarias. Aquí tenemos otro caso que son dos interruptores conmutables y uno 4 vías, ¿sí? Para este caso particular pues vamos a tener que colocar aquí tres interruptores. Vamos a colocar este de aquí que es el interruptor conmutable, este de aquí, este que es el 4 vías y tenemos que colocar otro de acá. El diagrama de cableado de este es sencillo, es también dos viajeros que van entre conductores, entre conmutables, ¿sí? Ahí van entre conmutables y finalmente aquí iría hasta el último, ¿no? Ahí no habría, digamos, mucha complicación. El neutro pues sí viajaría totalmente a través de los tres interruptores conmutables, ¿sí? Ese sería pues para este caso particular. Bien. Se los dejo ahí de tareita para que lo revisen. Aquí tenemos el otro, ¿sí? Pues, opcioncita también de este caso. Este, por ejemplo, de tomacorrientes dobles de 120 instalados en secuencia. Si quisiéramos hacerlo desde este punto de vista, ¿cómo sería? Entonces viene la fuerza por acá. Aquí viene la primera toma corriente, aquí viene la segunda toma corriente, ¿sí? El diagrama de cableado de esto, de las trayectorias, perdón, que equivale pues a la tubería, sería algo como esto. Si nosotros hacemos pues la fase neutro y tierra, pues este va a ser muy sencillo. Entonces fase, neutro y tierra. Los interruptores jamás deben ser, digamos, los tomacorrientes jamás deben ser conectados directamente a un interruptor. Es decir que aquí la fase siempre va de forma directa y aquí tenemos nuestro diagrama de cableado. Listo, ese es muy sencillo, ¿sí? Ese sí es muy sencillo. Muy bien. Avancemos. Aquí tengo otro que es un GFSI, pero juntado a un conductor, a una toma normal. La diferencia es que aquí este
que yo coloque acá es una toma corriente y al ladito se acostumbra a colocar GFSI, si fuera el caso, pues digamos que para indicar que es una toma especial, ¿no? Que es GFSI. Bien, si es un interruptor sencillo con toma corriente y luminaria en un solo circuito, pues esta es otra forma también de verlo, ¿no? ¿Sí? Notemos acá que yo tengo un interruptor, coloco aquí el interruptor, ¿sí? La luminaria pues iría aquí, ¿sí? Y tenemos la toma corriente acá, ¿no? Para tratar de indicar eso, si hago mi diagrama de trayectorias sería algo como esto, ¿listo? Y si hago entonces mi tipificación de fase, neutro y tierra, notemos que aquí vamos a tener una fase, ¿sí? Aquí va a haber una fase que es el retorno, ¿no? ¿Sí? Que es la fase interrumpida para ¿qué? Para esta luminaria de aquí, ¿listo? Pero va a haber otra fase que tiene que seguir derecho para llegar aquí a la toma corriente, ¿sí? Entonces por eso ahí van dos conductores, ¿listo? Lo hacemos de color negro para el neutro pasa derecho, aquí vendría otro neutro y otro neutro, ¿listo? Fíjense que ahí tenemos entonces neutro, neutro, y si lo hacemos entonces, esto sería como la forma correcta, ¿no? Mire, ahí sí lo hice con los colores que era, ¿no? ¿Listo? Tierra, 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 ¿listo? Entonces, fase, la fase que continúa hasta la toma corriente y el retorno que... sí, es el retorno, sí, estaba pensando en que no. De aquí salen dos conductores, ¿no? Porque hay uno que sigue derecho hasta la toma corriente y hay uno que sale que solamente llega hasta la luminaria para interrumpir la luminaria, para controlar la luminaria. ¿Listo? Entonces ahí sería pues un caso particular. Bien. También es muy común, al menos académicamente hablando, que si por ejemplo esto pertenece a un circuito, ¿sí? Es decir, el interruptor y la luminaria que tiene ahí pertenece a un circuito, uno le coloque aquí simplemente 1 y 1 y aquí por ejemplo 2, pero también sirve que cuando hay combinaciones de elementos de circuito acá, por ejemplo, yo le coloque cuál es el tipo de circuito. Nótese aquí que si por ejemplo, bueno, voy a hacerlo digamos en otro esquema, pero quiero explicar esto porque a veces es importante tenerlo presente. Nótese que por ejemplo estos elementos van a pertenecer al mismo circuito, ¿sí? Supongamos que toda esta luminaria y esta toma corriente pertenecen a un mismo circuito, pero ¿qué pasaría si por ejemplo el circuito que está de la luminaria pertenece a un circuito distinto a lo que pertenece a la toma corriente? Entonces, si por ejemplo aquí tenemos sería algo como esto. Entonces tenemos las mismas configuraciones, ¿sí? Tenemos las mismas tuberías, ¿sí? Pero voy a hacer aquí en color rojo la fase necesaria para alimentar este conductor, este interruptor, interrumpir acá, llevar hasta la luminaria y pare de contar, ¿sí? Yo tendría de este circuito 1 un neutro, este sería mi neutro y pare de contar, ¿sí? Pero fíjense que como la toma corriente pertenece a otro circuito, ¿sí? Voy a cambiar aquí, bueno, voy a colocar aquí 1 y 1, quiere decir que esto pertenece al circuito 1, ¿no? Ahora, si yo hago aquí, esta fase que tengo acá ya va a ser es del circuito 2, no es que es una fase, no es que es bifásico, ¿no? Sino que es una fase, es de la misma fase, pero pertenece al circuito 2, y aquí yo tengo un neutro, ¿sí? Y aquí yo tengo otro neutro,
y aquí yo tengo otro neutro. Y la tierra sí es la misma para todos los circuitos, no importa el circuito no me importa. La tierra tiene que unir a todos los circuitos en todos los puntos, entonces esta va a ser circuito 2, 2, esta fase va a ser del circuito 2, este es el neutro 2 y este va a ser el circuito 2, la fase 2 del neutro 2, perdón, la fase 2 del circuito 2 y el neutro del circuito 2, ¿listo? Nótense que aquí, como ya hay dos circuitos, pero estamos usando la misma tubería, note que aquí ya hay ¿cuántos conductores? Hay 5. Aquí hay 5 conductores y aquí hay 3 conductores, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que uno utiliza acá? Pues usualmente tiene la mayor cantidad de conductores, es la que define la tubería que ustedes van a tratar de pasar, ¿listo? Listo, muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Tienen que tener claro esto porque seguramente en muchos de los casos que ustedes van a hacer su diagrama eléctrico van a tener que seguramente van a utilizar la misma tubería y van a pasar al menos unos 2 o 3 circuitos. ¿Listo? Entonces es posible que lo consideren ustedes en sus diseños. Bueno. Listo. Entonces aquí tenemos este caso que puede ser muy interesante para algunos momentos. Este, por ejemplo, es otro. Toma corrientes en secuencia para instalación de un circuito, ¿no? Puede ser otra opción, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un termomagnético que está indicando que esto viene directamente ¿de dónde? Del conductor que viene del tablero de distribución. Es decir, que si nosotros hacemos ese caso, tenemos aquí. Una pregunta. Dime, Daniel. Usted ahorita en el ejemplo anterior estaba haciendo una denominación de las fases, o sea, como poniendo 1 y eso. Sí, pero no denominación de las fases para indicar que son bifásico, de los circuitos. Sí, en efecto, correcto, sí. Pero entonces los colorcitos amarillo, azul y rojo, ¿eso es solo para la cometida? No, porque eso pues se podría diferenciar las fases así. Sí se podría. Lo que pasa es que podría ser un poquito confuso, a no ser que tú lo indiques en tu diagrama, que vas a utilizar, por ejemplo, fase... a ver, pero eso solamente sería en el diagrama, porque en la vida real uno usualmente compra, digamos en la práctica laboral, uno usualmente compra un solo color para todo lo que son las fases de todos los circuitos, ¿sí? Esa sería una práctica. O la otra sería una fase para todo lo que son retornos, ¿no? Eso es una forma de colocarlo, ¿listo? Ahora, desde este punto de vista, sí se podría colocar como diferentes colorcitos, pero es muy raro, por ejemplo, en un plano en el cual yo presente a un operador de red, colocar diferentes colores. No sé si me hago entender ahí, ¿no? A nivel académico yo lo permitiría, estamos aquí pues en clase, pero a nivel de práctica ya laboral no es una práctica común decir que tú colocas colores distintos para circuitos distintos cuando se supone que hay una tipificación de color de acuerdo al RETIE. No sé si me hago entender en ese aspecto, ¿no? El RETIE tiene una tipificación de colores para eso. Entonces esa distinción es cuando la cometida es trifásica. Lo que es amarillo, azul y rojo, sí. Sí, entonces, sí, por ejemplo, en ese caso sí, de pronto yo creo que ya más o menos voy entendiendo tu enfoque. Fíjate que si la cometida es trifásica, uno va a colocar 3 fases y esas 3 fases tienen que ser de 3 colores distintos, amarillo, azul y rojo, ¿no? Porque así nos dice el RETIE, ¿listo? Bien, después de que llega al tablero de distribución, seguramente tú vas a tener, en ese circuito, vas a tener circuitos que exigen bifásico, ¿no? O que exigen trifásico, ¿sí? Entonces, por la misma cometida, ven, hagamos ese ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio acá, ya que Daniel lo plantea. Puede ser un caso que sí sea, digamos, considerado en alguno de sus partes del proyecto. Fíjense que aquí yo tengo mi tablero de distribución, ¿sí?
lo voy a dibujar aquí. Ya saben ustedes el simbolito del tablero de distribución. Y tengo por ejemplo una tubería acá que me está indicando que aquí por ejemplo hay un elemento totalmente trifásico, ¿sí? Y que por ejemplo aquí hay unas tomas, ¿sí? Unas tomas que van a estar por ejemplo conectadas a dos circuitos distintos. ¿Listo? Ese es el primer escenario. Ahora, bueno, entonces empezamos acá con el color amarillo, ¿sí? Entonces tenemos una fase. Ahora con el color azul tenemos otra fase y con el color rojo tenemos otra fase. ¿Listo? Ahí tenemos un sistema trifásico. Y como es un sistema trifásico, lo único que tendría a disposición en este caso sería tierra para esta instalación trifásica que tenemos acá. Ojo, yo estoy diciendo es para la instalación trifásica, ¿sí? Entonces tenemos fase, colocamos un color azul, fase, colocamos un color rojo, fase, ¿sí? Y colocamos un color verde para indicar que hay una tierra de protección de ese circuito trifásico. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, seguramente, como esta instalación es trifásica, ¿sí? De aquí de aquí seguramente pues también va a haber un neutro, ¿no? Porque en una casa las cargas no necesariamente van a ser trifásicas, sino que van a haber cargas que pueden ser trifásicas o que pueden ser monofásicas. Entonces necesitaría yo un neutro, ¿no? Bien, entonces para alimentar a este circuito de acá necesito otro conductor, ¿sí? Ustedes ya determinarán qué fase es. Si por ejemplo llega a ser y a determinarse que para balancear como tal el circuito necesito que esta toma corriente pertenezca a el rojo, pues entonces va a salir ahora un conductor de color rojo acá, o sea que se sumaría aquí otra fase de color rojo, ¿no? ¿Sí? Y llegaría acá otra fase de color rojo, ¿sí? Vendría también un neutro aquí para alimentar este circuito de acá y la tierra de acá, nótense que ahí pues alimentaría directamente a esta toma corriente. Pero para hacer claridad en esto, vamos a ver cuando veamos ya cuadros de cargas y tableros de distribución, que aquí por ejemplo puede pertenecer a un circuito 1, a un circuito 2, al circuito 3, ¿sí? Y esta fase que también está de color rojo pertenece a un circuito 4, ¿sí? La cantidad de circuitos está determinada usualmente por la cantidad de fases que salen del tablero de distribución. ¿Listo? Bien, aquí por ejemplo no va a ser ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino va a ser el 4, ¿no? Y si yo tengo otro circuito que sale directamente del tablero de distribución y resulta que por ejemplo es, ¿sí? Me queda más fácil conectarlo a la fase de color amarillo, pues entonces viene acá, seguramente vendría acá, atraviesa y atraviesa acá para esta toma, porque esta toma pertenece a otro circuito. Entonces en este caso particular aquí va a ser 5, aquí va a ser 5 y va a ser 5, ¿listo? Pero para ese circuito, como tenemos circuitos independientes, tiene que ir otro neutro, ¿sí? Fíjense que aquí va el neutro del 5, tiene que ir aquí el neutro del 5 y aquí va su neutro del 5. Perdón, ahí. Neutro del 5. Y aquí pues tenemos nuestra tierra y aquí nuestra tierra finalmente, ¿sí? No sé si con eso se extiende un poquito la explicación de Daniel, ¿no? Sí, señor. Sí, acometida trifásica, y como la acometida es trifásica, en efecto viene tres fases, un neutro y una tierra, ¿sí? Pero dentro de nuestra definición, nuestra determinación, después de que se haga el cuadro de cargas, ustedes van a decir, bueno, entonces yo hago aquí el cuadro de cargas
y con eso entonces yo ya sé que más o menos va a quedar balanceado estos circuitos de esta forma, ¿no? ¿Sí? Porque como tengo que hacer un tema de desbalance, entonces partiendo de eso yo digo, ah bueno, entonces aquí va, estos circuitos monofásicos van a ir cargados a esta fase, este circuito monofásico va a ir cargado a esta fase, este otro va a ir cargado a esta fase, y hacen ustedes un balanceo. Después de que terminan el balanceo, sabrán qué tipo de color le corresponde a cada uno de los circuitos. Entonces, la idea es como mantener, por así decirlo, consistentemente hablando, los colores de los circuitos. ¿Listo? Aquí pueden notar claramente que ya en esta tubería, ¿sí? En esta tubería, solamente en esta tubería, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conductores. ¿Listo? Recomendación. Pues si ustedes tienen una cantidad de conductores tan elevada, pues es mejor armar la tubería por otro lado. Yo lo que les dije es cierto, ¿no? Yo puedo utilizar la misma tubería para llevar dos circuitos distintos, pero por capacidad de corriente, por criterios de temperatura, por criterios de mantenimiento, ¿sí? De pronto no es bueno que en una sola tubería estén tantos conductores, por ejemplo. Cuando sé que pues necesitaría tener una cantidad mínima de conductores, pues para este caso particular nótese que tenemos 8 conductores, ya por ahí ya puede uno decir pare de contar. Es decir, lo más recomendable es ya si por ahí pasan 8 conductores, pues utilice ya otra tubería por otro lado para llevar más circuitos. ¿Listo? Es como lo recomendable desde ese punto de vista. Muy bien, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es cuadros de carga. No alcanza, ya creo que no alcanzamos. Sí, pero bueno, vamos a hacer la pequeña introducción a los cuadros de carga, 2 minuticos, mientras ya son un poquito las 50 y hablamos un poquito de cuadros de carga, porque les he estado mencionando cuadros de carga y qué cuadro de carga y qué cuadro de carga, y finalmente pues no hemos hablado de eso. Bueno, antes de eso les recuerdo, apreciados estudiantes, que el día sábado de 9 a 11 de la mañana va a estar otra colega mía de la universidad donde yo salí, de la Universidad Distrital de Bogotá, en la que va a trabajar con todo el tema de apantallamiento para edificaciones. ¿Listo? Va a mencionar algunos casitos de estudio. De pronto le puede interesar a ustedes en algunos de sus campos a nivel laboral. Ella tiene amplia experiencia en este trabajo de apantallamiento, que es diferente a sistemas de puesta a tierra, ¿no? Hay que reconocer la diferencia entre los dos. No es lo mismo un sistema de puesta a tierra a un sistema de apantallamiento, que finalmente se equipotencializan, es otra cosa, pero hay una gran diferencia entre el diseño de una malla puesta a tierra y entre un sistema de apantallamiento. ¿Listo? Entonces vamos a estar enfocados más en el sistema de apantallamiento. Se va a hacer este día sábado de 9 a 11 de la mañana. Tengo planeado también hacer el día sábado 8 de agosto lo que es la sesión con otro colega mío que va a trabajar con lo de iluminación. Es decir, él se va a centrar ya en los diseños de iluminación. Les voy a pedir que observen un video previamente con los conceptos básicos de iluminación. Él hizo una presentación el semestre pasado para lo de iluminación, entonces observan la introducción para que esta sesión con el ingeniero sea solamente, netamente de diseño como tal, es decir, vamos a coger un plano y vamos a diseñarlo en vivo, ¿no? Para lo que nos interesa a nosotros dos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa es diseño de áreas comunes y alumbrado de emergencia, que son para el proyecto, ¿no? Son las dos cosas para el proyecto. Bien, listo. Entonces ya después de que mencionamos los avisos parroquiales, ahora miramos lo de la elaboración de cuadro de cargas. Entonces la elaboración de un cuadro de cargas, se elaborará un cuadro de cargas por cada tablero de distribución. Es decir, cada tablero de distribución que haya en casa, necesito hacer un cuadro de cargas. Usualmente, ¿qué es lo que ocurre en casa? Pues en casa solamente hay un cuadro de cargas.
un tablero de distribución, perdón, por lo que solamente hay un cuadro de cargas. ¿Listo? Muy bien. Si por ejemplo en nuestra vivienda multifamiliar tenemos, ¿cuántos tableros de distribución tenemos? Tenemos un tablero de distribución para los 23 apartamentos, pues uno no hace los tableros, los 23 cuadros de carga, ¿no? Por eso usted clasifica los apartamentos por apartamentos tipo, y ese apartamento tipo le va a dar a usted más o menos como una clasificación de cómo serían los cuadros de carga. Si pues un apartamento tipo 1 tiene más o menos la distribución eléctrica, o debería tener la distribución eléctrica muy similar, pues entonces el cuadro de cargas de uno le va a servir al cuadro de cargas del otro, ¿no? Pero el mismo apartamento tipo, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que mostrar son los cuadros de carga de los apartamentos tipo que han considerado, porque desde el punto de vista eléctrico hay diferentes cargas eléctricas y diferentes configuraciones eléctricas. ¿Listo? Si por ejemplo en la vivienda multifamiliar nosotros tenemos el cuadro de cargas de esos apartamentos, pues entonces mostrarán los 4 apartamentos tipo. Después van a mostrar el cuadro de cargas de los armarios de cuentas, ese es uno. Después se muestra el cuadro de cargas de los tableros general, ¿sí? Si de pronto llega a haber un cuadro de cargas para algún tema de zonas comunes, pues va a haber otro cuadro de cargas ahí. ¿Listo? Eso se va a llenar usualmente en un formatico en Excel que les voy a suministrar. Por lo pronto, pues el cuadro de cargas que van a ver ustedes, el cuadro de cargas que van a ver ustedes es de qué, es de la casa, de cada ambiente residencial. ¿Listo? Luego les suministro pues la plantilla para realizar el cuadro de cargas de lo que es la vivienda multifamiliar, que ese es un poquito distinto, entonces pues ustedes pueden mirar esa partecita. ¿Listo? Bueno, ya llegó la otra profe, entonces vamos a dejar así por hoy. Espero pues que se haya quedado un poquito más claro el concepto de lo que es estos diagramas de cableado que pues vamos a exigir en el proyecto. Entonces pues cualquier cosa quedamos en contacto. ¿Listo? Pues si algo me comunican por WhatsApp y si tienen alguna otra duda. ¿Listo? Entonces les deseo un exitoso día, muchas bendiciones, hasta luego. Bueno, hasta luego. Profe, no me cierren la sesión. Sí, no te preocupes, profe. La otra vez no te la cerré, profe. No me la cerraste. Sí, no, es que cuando uno cierra, Sí. ahí le dice que a quién deja de co-host. Entonces ahí te dejo a ti, ¿listo? Vale, listo. Bueno, hasta luego. Gracias, bye.